En esta oportunidad vamos a hacer un repaso por las citas respecto a lo que dice la norma APA. Y tenemos que citar de acuerdo cuando usemos ideas de otros autores o pensamientos o frases. Y esto es súper importante porque debemos hacerlo, de lo contrario podemos ser acusados de plagio y tener consecuencias académicas o jurídicas. Por lo tanto, el sistema que usa la norma APA para citar es un sistema de autor, fecha y página, además. Por lo tanto, tenemos que informar el apellido del autor, el año de publicación de la fuente y además la página donde se extrajo en el caso de libros. Además, señala la norma APA que al final del documento debe ir una lista con todas las referencias bibliográficas que se usaron. Existen dos tipos de citas. La primera vendría siendo lo que son citas textuales, que son citas donde se reproduce exactamente las palabras del autor, y estas dependen del tamaño, es decir, ya sea de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras, y van escritas de una forma diferente. También tenemos las citas parafraseadas, que es cuando reorganizamos el orden de esa frase del autor o le cambiamos alguna palabra. En ese caso también se deben citar. Algunos ejemplos basados en el autor, cuando comenzamos con el apellido del autor, el año 2019 va entre paréntesis, y vamos redactando, ¿cierto?, la cita, y al final va la página. También está la cita narrativa entre paréntesis, que va al final de la cita, todo junto, en este caso Berrío, el año y la página. Bueno, especificar que cuando se trata de menos de 40 palabras o hasta 40 palabras, la cita debe estar con comillas dobles. Bien, así que es muy importante esa especificación. Tal como se muestra en este ejemplo, aquí hay una cita corta narrativa donde tiene menos de 40 palabras, ¿es cierto? Y está dentro del texto narrado, va el nombre del autor, el año entre paréntesis y al final de la cita va entre paréntesis también la página. Y luego puede tener un punto final o seguir la redacción. También está la cita corta con paréntesis, en este caso que está entre el texto, pero la cita va toda junta al final del texto, entre paréntesis. Cuando tenemos citas de más de 40 palabras, en este caso acá se señala que debe ir en una nueva línea y con sangría de 1.27 desde el margen izquierdo. Si hay más párrafos adicionales dentro de esa misma cita, em, también debe haber eh, otra, iniciar en otra línea nueva y con la sangría en primera línea de 1.27. Tal como se muestra en este ejemplo, se fija aquí, ya empieza la cita, se asume porque ya está con sangría, y si la cita no termina ahí, sino que continúa en un segundo párrafo, la primera línea también tiene una sangría. Bien. Y luego finaliza con la sangría en sí. Vamos a revisar un ejemplo. En este caso, vamos a abrir un documento. Perdón. Vamos a abrir uno ya existente. Oh. Vamos a borrar lo que hicimos. Bien, y voy a eliminar también las citas que tenía realizadas para poder empezar de nuevo. Bien, no tengo nada. Bien, por lo tanto aquí tenemos una cita, ¿ya? Y la idea es agregar primero una cita donde está todo al final del párrafo citado. Entonces, para hacerlo, vamos a referencias, insertar cita, agregar nueva cita, y ahí utilizamos un libro, en este caso, como tipo de fuente. En el autor agregamos los datos del libro. En este caso se trata de Arminda Verasturi y Mario Knoebel, de la adolescencia normal. Bien, entonces lo que hacemos es agregar
el apellido, Erasturi Arminda. Agregamos, como tiene 2 autores este libro, agregamos el segundo autor. Aceptamos y ahí van a quedar los datos. El título, la adolescencia normal, el año 2018, 2008 digo, Buenos Aires. La editorial, en este caso, Paidós. Ahí ya quedó. Se fija con los apellidos y el año. Por lo tanto, este elemento que se inserta y se incrusta en el texto, podemos editar la cita, que en eso nos permite agregar, por ejemplo, la página, que también debemos agregarlo, y recordar terminar con un punto ahí. También podemos editar la fuente si es que nos hubiésemos equivocado o convertirlo a texto estático. ¿Bien? Ahora, en el caso de nosotros redactar según, por ejemplo, y ahí agregamos los apellidos de los autores, volvemos a insertar la cita. Pero en este caso no necesitamos el año. Editamos la cita y dejamos aquí en el área de suprimir, habilitamos que suprima el año y el título. Por lo tanto, van a quedar solamente los nombres de los autores. Y luego lo convertimos en texto estático para quitarle los paréntesis y luego citar nuevamente, porque aquí sí necesitamos solamente el año. Editar. Aquí agregamos que suprima el autor y el título. Por lo tanto, ahí ya podemos seguir escribiendo. 2008 afirma que agregamos, ¿cierto?, la cita. Lo mismo, estamos citando de la misma manera, o sea, con la misma fuente bibliográfica, pero de una manera distinta. ¿Ya? Y finalizamos aquí insertando nuevamente la misma cita, pero acá necesitamos solamente la página. Por lo tanto, desactivamos todos los datos y ya tenemos la cita completa. ¿Se fija? O puede seguir escribiendo. De esta hemos citado de 2 maneras diferentes el mismo autor, ¿ya? Incluso quizás puede haber usted sacado otra frase de ese libro y lo puede seguir utilizando desde acá, no tiene para qué volver a crear una nueva fuente. Otra forma, por ejemplo, si este texto ha sido citado de una fuente diferente a la que ya tenemos, y al seleccionarla comprobamos que tiene más de 40 palabras, esto debe ir entonces en una línea diferente, ¿ya? Y además debe, ahí en disposición, vamos a modificar porque tiene que tener una ascendencia de 1,27 al lado izquierdo y ya al final, por ejemplo, si lo citamos desde un enlace web, como este, por ejemplo, acá, Biblioteca Nacional, que donde hay información, necesitamos, en este caso, crear una nueva fuente y lo que hacemos es ir al menú referencias, agregamos nueva fuente, seleccionamos acá un sitio web, el autor corporativo es, en este caso, un sitio web no tiene autor con apellido y nombre, por eso utilizamos autor corporativo, ponemos Biblioteca Nacional Medicina, Medicina. En la URL ponemos el nombre de la página, o sea, el inicio, hasta .cl, .com, ya que es el nombre del sitio web. En el año ponemos, bueno, estos datos de actualización de la página siempre se encuentran como al principio del artículo o al final, ya 1 de abril del 2022. Entonces volvemos 2022, abril 01. Y en la URL ya copiamos toda la página, control C, y la pegamos ahí, ¿ya? Al momento de aceptar nos tendría que aparecer nuestra cita. Bien, entonces ahí ya tenemos 2 formas de poder citar
en nuestros documentos. Bien, lo que señala finalmente la norma APA es que al final del documento, bien, tenemos que insertar una hoja para esto, que es agregar una lista de las referencias bibliográficas. Por lo tanto, lo que hacemos es en el menú referencias, ir directamente a la opción de bibliografía y seleccionar bibliografía. Todas las fuentes que fueron agregadas en cita van a aparecer en forma individualizada acá con toda la información. Bien, y se van a organizar en forma alfabética. Importante mencionar que tal como se trabaja la tabla de contenido, esto también se trabaja igual forma, permitiendo actualizar si es que existieran nuevas citas o si se olvidó de agregar alguna cita en su documento, la incorpora y luego simplemente actualiza este área en actualizar o botón derecho, actualizar campos y ya se va a actualizar toda la bibliografía. Bien. Otro dato importante es que el título bibliografía aparece con un estilo de título 1, por lo tanto eso va a permitir que en su tabla de contenido usted pueda actualizar y va a aparecer en forma automática el título bibliografía junto con la numeración. Bien, así que en ese caso, de esta forma podemos incorporar citas y bibliografías utilizando la norma APA.